quiero platicarles hoy cómo es que funciona un seguro de gastos médicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Cristina, informándoles un poquito más sobre los seguros de gastos médicos. ¿Qué es lo que te cubre? ¿Qué es lo que no te cubre? Porque muchas veces decimos, no, es que un seguro de gastos médicos te cubre absolutamente todo, pero no. Tiene ciertas coberturas que se pueden contratar de forma independiente y que tienen un costo adicional y que muchas veces el asesor no les explica a los clientes cuáles son esas coberturas y cómo funcionan y cómo los pueden beneficiar. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de todo esto y para que les quede un poquito más claro de cómo es el funcionamiento de un seguro de gastos médicos. Bueno, un seguro de gastos médicos cubre cualquier enfermedad, cualquier accidente, ¿sí? Siempre y cuando no sea preexistente, o sea, que no sea derivada de una enfermedad que se contrajo antes de contratar el seguro, porque si no, pues obviamente es una preexistencia que no va a cubrir el seguro. Entonces tenemos que estar sanos y estar bien para poder contratar un seguro. Por eso siempre les digo, nuestros seguros se tienen que comprar con salud. Se pagan con dinero, pero se compran con salud. Si no está saludable, no hay seguro. ¿Ok? Entonces, bueno, un seguro te va a cubrir un accidente, te va a cubrir una enfermedad y va a cubrir todo el periodo de enfermedad que se vaya dando durante el tiempo, durante el proceso de esta enfermedad. Vas a tener reembolsos, vas a tener el apoyo de la aseguradora. Ahora, los seguros no quiere decir que también el seguro pague todo. Esa es otra mala idea que tiene la gente. Los seguros pagan una buena parte de tus gastos médicos, pero no cubre todo, ¿sí? Como veíamos en la cápsula anterior, los clientes tienen que participar con ciertos gastos, que son el deducible, el coaseguro y una serie de cositas que el seguro muchas veces no cubre, el seguro de gastos médicos. Entonces, tenemos que estar muy bien informados de qué es lo que sí cubre y qué es lo que no. Bueno, es importante que ustedes sepan cómo actuar cuando llegan al hospital, qué tienen que hacer. Lo principal es dar aviso a la aseguradora, ya sean ustedes mismos, algún familiar o el mismo hospital debe de encargarse de dar aviso de que ustedes están ahí utilizando su seguro. Eso es muy, muy importante, que no se les olvide, porque si no después se atrasan todos los trámites. Y bueno, ¿qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre un seguro de gastos médicos, ¿no? El seguro te va a cubrir básicamente todo, pero no va a cubrir ciertas cosas que el hospital te va a dar por default. Por ejemplo, los Kleenex, el agua que te va a surtir todos los días, o a lo mejor algunas medias de compresión que van a necesitar para la cirugía. No te las va a pagar el seguro porque no son indispensables para poder solucionar tu problema, ¿sí? Podrían omitirlas. Entonces, las aseguradoras dicen, no, esas cosas no las voy a cubrir, a menos de que sea estrictamente necesario y que esté indicado por el médico. Pero sí hay ciertas cosas que el seguro no va a pagar. Este kit que te dan muchas veces, que sí, las pantuflitas, la pasta de dientes, la cremita, el shampoo y eso, no lo van a pagar, ¿no? Ahora, existen algunos seguros que tienen ciertos beneficios, ¿no? Que te dan como un plus y que pudieras tú contratar esa cobertura para tener ese plus, ¿no? Dices, bueno, pues es que la verdad es que sí me interesa que me paguen todo eso. Bueno, pues entonces lo contratas esa cobertura y el seguro te va a pagar esos pluses, pero también vas a pagar más por tu seguro, ¿sí? Por la anualidad o por la prima que vas a tener que pagar. Ahora, ¿qué es lo que sucede
cuando tú tienes ciertas coberturas, ¿no? Por ejemplo, una cobertura de asistencia en el extranjero, ¿no? ¿Qué es eso? Oye, pues es que si me pasa algo grave estando de viaje, por lo menos me van a estabilizar en el lugar donde esté de viaje y una vez que me estabilicen, me van a mandar de regreso a mi casa, ¿sí? Eso es una cobertura de asistencia en el extranjero. Hay otro tipo de coberturas en el extranjero donde ya te puedes tratar directamente en el extranjero. Esas coberturas son bastante más caras. No es tan sencillita como la de asistencia, ¿no? Esa ya es, me puedo ir a operar a Houston, me puedo ir a operar a Boston, ¿no? Bueno, eso sí ya te va a costar bastante más, ¿no? Esa cobertura normalmente se duplica la prima cuando es un seguro internacional. Entonces, bueno, pues tu asesor te tiene que explicar perfectamente cómo lo tienes que contratar y qué implica la contratación de esas coberturas. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos la eliminación de deducible por accidente. Esa eliminación de deducible por accidente, en mi caso, con todos mis clientes, se las pongo. ¿Por qué? Porque si es un accidente, tienes niños chiquitos, se rompió un brazo, pues te eliminan el deducible. Un gasto mayor a 3,000 pesos y ya estás cubierto. Y una rotura de un brazo, de un pie, una manita, pues seguramente te va a costar más de 3,000 pesos nada más entre la consulta del médico y las radiografías. Entonces, siempre hay que poner esa cobertura o siempre traten de contratarla, cobertura de eliminación de deducible por accidente. Es importantísima. Hay otras muchas, ¿no? Por ejemplo, para enfermedades catastróficas, ¿no? También existen cuando son enfermedades ya muy, muy graves. Entonces la compañía te compensa con una suma económica donde te dicen, bueno, pues yo te voy a apoyar con 50,000 pesos para que la gente que te cuida tenga para pagar el estacionamiento, tenga para pagar sus alimentos. Es un apoyo que se les da cuando tienen una enfermedad catastrófica. Eso también se puede poner dentro de la póliza desde el inicio o se puede excluir. Y hay ciertas coberturas que tú las puedes poner en cualquier momento de la póliza o algunas que también tienen que ser en el momento de la renovación de la póliza. También hay que preguntar y informarse muy bien para no caer pues en algo que tú crees que sí se va a poder hacer y finalmente tienes que esperar todo un año para que se renueve la póliza y poder contratar esa cobertura. Algunas coberturas sí se pueden contratar en cualquier momento, otras tienen que ser durante la renovación de la póliza, ¿sí? Ahora, existen seguros también que tienen es una cobertura como especial, donde tienen consultas de primer contacto. No todas las aseguradoras los manejan, diferentes, cada aseguradora tiene sus políticas. Pero esta consulta de primer contacto a mí se me hace muy práctica porque es un poco preventiva. Lo que hace es detectar una enfermedad antes de que sea grave, ¿sí? Entonces, estas consultas de primer contacto van por cuenta de la aseguradora y son siempre médicos básicos, ¿no? Que son médico general, el médico pediatra y el médico ginecólogo. Entonces, puedes acudir a la consulta con el médico de la red de esa aseguradora como una consulta preventiva para saber si todo está bien. Es como un pequeño chequeo. No todos los seguros la tienen, pero algunas sí cuentan con ese plus, ¿no? Tienen, por lo general, todos los seguros de gastos médicos también cuentan con una cobertura dental básica, que va a incluir una o dos limpiezas dentales anuales gratuitas y muchísimos, muchísimos descuentos en cualquier procedimiento dental. Entonces, pues también hay que aprovecharlo, porque muchas veces no sabemos que contamos con esos beneficios de nuestros seguros y no les sacamos provecho. Entonces, bueno, es importante que sí estemos al pendiente de qué cubre y qué no cubre. De visión.
algunos seguros también tienen una cobertura de visión, o sea, te voy a apoyar con un poco de dinero para la compra de tus lentes, para la graduación de tus micas, para diferentes cosas, ¿no? Entonces, también dices, bueno, pues aunque sean 600 pesos, 500 pesos, pues me apoyan, ¿no? Ya los lentes ahora también ya son carísimos. Entonces, bueno, pues también hay que aprovecharla y saber muy bien cómo funciona y contactarse siempre con su asesor para que el asesor los guíe y les diga qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, en Iris y Roa lo que hacemos es siempre acompañar a nuestros clientes, siempre estar muy en contacto, sobre todo cuando tienen un evento, ¿no?, de gastos médicos. Es muy importante estar muy cerca de nuestros clientes para poderlos apoyar, aclarar cualquier duda y que ellos se sientan tranquilos de que están realmente con un respaldo de su seguro y que esto va a funcionar como ellos esperan, ¿no? También tenemos otra cobertura que es la ambulancia, ¿no? Esa ambulancia generalmente está incluida en todos los seguros, ¿no? Tú tienes derecho a pedir una ambulancia gratuita si es una cuestión de emergencia, una enfermedad, una caída, un accidente, pues pides tu ambulancia y dentro de tu credencial debe de venir un número de emergencias y ahí la ambulancia se encarga de venir directamente a recogerte para llevarte al hospital y que te puedan atender, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos, no necesariamente en una enfermedad o en un accidente, se pueden programar las cirugías o se pueden programar los eventos para un parto, ¿no?, por ejemplo, o para una enfermedad que sabemos que tenemos que hacernos una cirugía y decidimos que pues, hay que adelantar un poquito. Eso yo también siempre lo recomiendo, programar sus cirugías con anticipación para que cuando lleguen al hospital se traten, se estén tranquilos y cuando salgan del hospital los gastos sean mínimos, porque entonces la aseguradora ya va a estar enterada, ya está programada esa cirugía, ya están programados los gastos y la aseguradora se va a hacer cargo de los gastos del hospital y de los gastos de la cirugía. Entonces, sí es muy importante esto de la programación cuando se puede, ¿verdad? Las enfermedades no avisan, pero si se lo pueden hacer de forma programada, es mucho más sutil para los clientes y no se descapitalizan tanto, porque manejar todos los gastos de una cirugía a través de reembolsos, pues sí implica una descapitalización importante cuando no lo tienes previsto, ¿no? Y los reembolsos, esos siempre van a suceder una vez que se termina la enfermedad, que sales del hospital, pues siempre hay gastos recurrentes de diferentes cosas. Pueden ser tratamientos, pueden ser nuevos estudios, radiografías, nuevas consultas con el médico, en fin, todo eso se va a cubrir también dentro de del mismo evento. Y entonces es muy importante que ustedes guarden todas sus facturas, guarden todas sus recetas médicas y todo para poder pedirle a la aseguradora que se trata del mismo padecimiento y que ustedes van a seguir cobrando lo que les corresponda por los gastos que han tenido con respecto a esos medicamentos. Entonces, siempre es muy importante guardar todas las facturas, guardar todas las recetas, que quede muy preciso la indicación del médico, donde se indique qué medicamento, con qué frecuencia y que se respalde con la factura de la farmacia donde se compró ese medicamento. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan esos datos, que sepan cómo manejar su seguro y sobre todo estar muy en contacto con su asesor, ¿sí? Eso es lo más importante, tener esa cercanía con su asesor para que ellos los puedan guiar y les puedan decir por dónde, cuál es el camino, ¿sí? Pues les agradezco mucho, espero que esta información haya sido de utilidad, nos encanta platicarles de estos temas y bueno, pues los esperamos en Iris y Roa con otra cápsula en otro momento. Felices de la vida de poderlos informar y de que ustedes entren en contacto con nosotros. Muchísimas gracias.